Hoy tenemos el placer de conversar con una de las plumas más incisivas del periodismo español, Santiago Tarín. Con una trayectoria de décadas en el ámbito de la crónica judicial y de sucesos, entre otros, ha sabido narrar como pocos las sombras del poder, los rincones oscuros de la justicia y las historias que a veces se nos escapan entre líneas. Es autor del libro Los crímenes de los pasos perdidos, una mirada aguda, profunda y literaria a algunos de los casos más impactantes y a menudo olvidados del crimen en España. Muy buenas tardes, Santiago. Buenas tardes. Ha sido un placer que aceptes esta entrevista. Hombre, faltaría más. Encantado de estar aquí. Sobre todo, una de las preguntas con las que queremos iniciar esta entrevista, o mejor dicho, charla, es ¿cómo empezaste en el mundo del periodismo? Porque no te dedicabas al principio a ello. No, fue un poco casualidad, a pesar de que toda mi familia son periodistas. Mi padre y mi tío fueron periodistas. Yo tengo 2 hermanos. Mi hermana mayor no lo fue, estudió filosofía y letras y fue profesora muchos años, pero para no desviarse demasiado se casó con un periodista, y mi hermano sí que ha sido periodista, pero yo quería ser biólogo marino y comencé a estudiar ciencias biológicas, y cosa que no acabé, pero por una casualidad de la vida acabé en Radio Nacional en el año 80 y ya de ahí pues estudié ciencias de la información y me dediqué al periodismo. Una casualidad que fue muy bien. ¿Qué te ha aportado el periodismo? El periodismo, que yo creo que es uno de los mejores oficios que uno puede tener, lo que te da es que conoces, si tienes curiosidad e interés, conoces a gente muy diversa. Puedes ver muchas cosas que de otra manera la ves desde un punto de vista sectorial, ¿no? Los abogados ven unas cosas, los médicos otras, pero nosotros lo podemos ver desde un punto de vista global. Y luego tienes oportunidad pues de hablar con gente tan diversa, desde premios Nobel de literatura hasta el delincuente, a un misionero, o a gente que trabaja con lo más humilde de la sociedad, o con ricos empresarios. Y esto yo creo que te da un valor que no tienes en otros ámbitos de la vida, y si lo aprovechas es magnífico, es una experiencia maravillosa. Estábamos comentando antes de empezar el programa, viviste, por ejemplo, la época de ETA. Sí. ¿Cómo se vive una época así? Pues la vives, vas transitando y intentando sobrellevar lo que fue aquello que parece que está olvidado o que no haya ocurrido. Yo creo que, de cierta manera, hay una higiene mental de que la sociedad tiene que pasar página en muchas cosas. Pero eso ocurrió, y yo estuve, por ejemplo, en Hipercor, y estuve en Vic, y esas son cosas que uno no olvida, creo que no lo puedes olvidar nunca, ¿no? Fue una época muy difícil, muy dura, donde pues asistías a muchos entierros, veías muchas víctimas, y te dabas de bruces con crímenes. Todos los crímenes son absurdos, pero estos quizás ya eran multiplicados, porque quien tenía que matar al concejal de un pueblo perdido, un pueblo pequeño que no tenía, digamos, ningún interés político, un hombre anónimo, ¿no? Y claro, lo vives con una intensidad que tal vez no está en otros lugares de la profesión, y con mucho dolor. Tienes que gestionar mucho dolor de la gente. El periodista, entonces, no solamente tiene que saber escribir, sino que también tiene que tener una capacidad mental muy grande. Bueno, lo que tiene que tener un periodista, que yo es lo que digo en el libro, un buen reportero, lo que tiene que saber es ver más que mirar y escuchar más que oír. Y eso es lo que te acaba dando el valor añadido a lo que hagas. Tienes que tener esa capacidad, y así puedes ir digiriendo cosas. Y también tienes que comprender que no es lo mismo que justificar, porque eso también te lleva a entender muchas de las cosas que ocurren. Lo que pasa es que el trabajo nuestro es parecido que podría ser de un abogado o de un médico. No te lo puedes llevar a casa, o por lo menos tienes que intentarlo, porque no puedes dejarte absorber por lo que ves cada día, ¿no? Por eso
los nuestros, estos 3 oficios son los que tienen un sentido del humor más negro, ¿no? Porque es una forma de exorcizar tus demonios, porque tienes que digerirlo de alguna manera y con lo que ves, pues... y sobre todo tienes que intentar que eso no traspase a otros ámbitos familiares o de tus amigos. ¿Y ha habido algún caso que te haya acompañado hasta casa? Sí, muchos. Pero yo en el libro narro que para un reportero como lo fui yo, y supongo que cualquier reportero con el que hables le podría pasar algo similar, los peores casos son los que no escribes. Y yo me llevo 2 que los llevo siempre dentro, y porque fueron 2 artículos que no llegué a escribir. Uh-huh. No por censura o por lo que fuera, sino porque no salieron y no se me han ido nunca de la cabeza. Uh-huh. Nunca los he olvidado. En el libro mencionas a El Vaquilla, es el alias que siempre le acompaña. Tú fuiste una de las personas que vivió el motín de cerca. ¿Cómo se vive una situación así? Pues sin pensártelo mucho, la verdad. Nunca pensé primero que me pudiera pasar algo, porque si piensas que la cosa puede salir mal, ya no entres, ¿no?, en una situación difícil, ya no te comprometas. Cuando te vas también de reportero por ahí a sitios complicados y vas pensando que va a salir mal, pues no vayas, porque entonces sí que saldrá mal, ¿no? Nunca pensé que me podría pasar nada, aunque cuando estuvimos dentro sí que hubo un momento que lo pensé, pero pues no sé, nos vimos ahí inmiscuidos en una situación que al final pues dijimos, bueno, pues entramos y se acabó, vale, pues venga, hecho. Y nosotros no nos lo pensamos mucho, no pensamos que pudiera aquello acabar en un drama. Uh-huh. Pero fuiste muy valiente. No creo que fuera cosa, no sé, otro diría que fui muy inconsciente. No creo que fuera cosa de valor, porque es que te digo, es lo que te decía, no es una cuestión de pensar, no vamos a arriesgarnos y vamos a tomar la colina, ¿no?, que está ocupada por los japoneses, no. O sea, te dicen, oye, los presos piden que entren 2 periodistas y liberan a 2 funcionarios. Y digo, bueno, pues Rafa y yo nos miramos y digo, bueno, pues nada, pues lo hacemos. Y tampoco le dimos más vueltas, ni pensamos que iba a salir mal nunca, ni pensamos que aquello fuera un acto heroico. Yo creo que nunca se me ha pasado por la cabeza que aquello fuera... que yo fuera valiente porque hiciera eso, ni creo que Rafa tampoco lo pensara. Luego nos dimos cuenta que podía haber ido mal, pero bueno, salió bien, los funcionarios salieron ilesos y nosotros hicimos la entrevista. Uh-huh. En esa sala puedes contar qué sucedió, porque estabais los 2 junto con el abogado. Sí, bueno, fue una tarde, un día bastante raro. En aquella época los motines eran bastante frecuentes porque la Modelo estaba muy saturada, había una delincuencia distinta a la que hay ahora, la prisión era un desastre, o sea, era un almacén de almas en pena y pasaban cosas cada semana, ¿no? Y entonces pues me avisaron, yo estaba en la cadena SER, me avisaron, hoy hay un motín, y como yo era el que cubría sucesos me fui para allí. Y claro, todo fue ya al principio, ya desde el inicio, un poco surrealista, porque me acuerdo que salió un funcionario, me dice, ¿quién es el que de la cadena SER? Estábamos ahí un grupo de periodistas, dice, ¿quién es el de la cadena SER? Digo, yo, y yo tenía 23 años, así, era muy joven. Y dice, oye, pasa que el director quiere hablar contigo. Piensa, bueno, ¿qué habrán dicho en la cadena? Para que yo no tenía cascos, no tenía nada, estaba ahí con mi libreta. Y entro en el despacho del director, me dice, mira, yo... te lo tengo que decir, tenemos un motín con 4 funcionarios secuestrados y los reclusos lo que piden para liberar a 2 de los funcionarios es que entren 2 periodistas de la cadena SER. Y le dije, ¿por qué de la cadena SER? Dice, porque escuchan al loco de la colina y quieren hablar con vosotros. Llamé a la cadena, llamé a la emisora, a Caspe, y se puso el redactor jefe, Rafa Manzano. Le digo, oye, mira, Rafa, digo, hay esto, digo, no sé qué quieres que hagamos. Dice, espera que voy para allí. Él llegó, hablamos con el director y dijimos, bueno, pues vale, lo hacemos. Pero ya te digo que no pensamos nunca, no fue ni un acto de chulería ni un acto de osadía. Que dicen, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿por qué no? Y claro, esto hablamos del año 84, sin móviles, sin internet, sin nada, ¿no? Entonces entramos una unidad móvil en uno de los patios y comenzaron a tirar los técnicos cable, que debieron tirar como, no sé, pero fácil, 100 metros de cable hasta la puerta de la quinta galería.
Y entonces me acuerdo a la hora porque fue el boletín de las 5 de la tarde, que ya parece una cosa de toros, ¿no? Un momento taurino. Y dicen, bueno, pues vale, ahora lo hacemos. Y entonces salieron 2 funcionarios, entró primero Rafa, segundo entró el abogado del Vaquilla, que entró con nosotros, supongo que... Y creo que no se lo acabamos de agradecer nunca, supongo que él entró para garantizar nuestra seguridad, porque ellos pedían la entrevista y droga. Uh-huh. Y el tercero entré yo. Entonces detrás de mí se cerró la puerta metálica de la galería y ese fue el único momento en que pensé, ay, ahora de aquí no salgo cuando a mí me da la gana, ¿no? Ahora estoy encerrado. Exacto. Y recuerdo perfectamente lo primero que oí fue eso, pero lo primero que vi fue en el medio del pasillo de la galería había un tipo muy alto encapuchado, que no me acuerdo quién era, y uno de los funcionarios con las manos en los bolsillos y el hombre lo tenía cogido por la espalda y con un punzón muy largo en el cuello que le quitó cuando cerraron la puerta. Bueno, y nos sentamos, hicimos la entrevista. En un momento de la transmisión se cortó la conexión, los presos se quedaron muy alterados y yo la verdad es que me quedé sin voz al entrar. La recuperé como 1 hora después de estar allí. Y fue Rafa el que hizo la transmisión y entonces cuando se cortó la transmisión dijo, bueno, los presos comenzaron a pensar y él dijo, bueno, hombre, hemos estado 1 hora hablando, dice, ahora haremos entrevistas y ya las emitiremos luego, porque no sabíamos qué había pasado. Y estuvimos como 1 hora y pico larga más y la verdad es que ya solo pensaba en salir y luego nos fuimos. Uh-huh. Nada, dijeron, bueno, pues ya se ha acabado, abrimos la puerta, se abrió la puerta, entraron el resto de funcionarios, sacaron a los que estaban y nosotros nos marchamos. Uh-huh. Para ti... Tuve que volver. Es cierto. Hay una anécdota, tuve que volver porque Rafa llevaba, me acuerdo como si fuera ahora, un Lada, que era uno de los primeros sub que hubo, ¿no? Un todoterreno. Y bajamos y cuando ya estábamos subiendo y saliendo, llevábamos 2 o 3 travesías, le digo, Rafa, que tengo que volver. Y me dice, ¿pero por qué? Digo, es que me he dejado la cazadora en el despacho del director. La verdad es que era una cazadora bastante buena que me había regalado mi madre y que me la había quitado antes de entrar en la galería pensando, bueno, a ver si me va a quedar esta chaqueta hecha un desastre y encima mi madre me va a zurrar. Y dije, bueno... Y volvimos a la cárcel ante el asombro de todo el mundo. Y digo, no, pero vosotros, digo, no, oye, me he dejado la chaqueta en el despacho del director, tengo que volver a entrar. Y nada, entré, la cogí y nos marchamos. Para ti, ¿quién era el Vaquilla? Mira, el Vaquilla, yo siempre he creído que era una persona devorada por un personaje. En realidad yo hablé con él casi cara a cara ese día, luego lo vi en el juicio y lo vi en varios juicios y conozco su currículum criminal. Comparado con el resto de tipos que había en ese motín, él no era nadie, o sea, era una 4ª división del delito. No tenía los delitos de la gravedad que otros que estaban en esa galería. Y creo que él, porque sí, no hubiera matado nunca a nadie. Yo te he de decir que nunca, cuando lo vi y nos fuimos hacia él y estuvimos hablando con él, nunca tuve la impresión de que él me fuera a hacer algo. Nunca, no tuve ningún miedo ni pensar, este tío me va a agredir, o me va a clavar un punzón, o me va a hacer... No transmitía violencia. En cambio, los otros que estaban detrás, yo sabía quiénes eran, y que no decían ni palabra, solo por cómo te miraban pensabas, estos sí que son capaces de hacerme algo. Y en cambio nadie los conoce y no están aquí sin decir nada. Yo creo que era una persona con una vida realmente tremenda, que nació en barracas. Desde pequeño me contaban los policías que lo conocían mucho antes del motín y hablaban de él, no te diré con cariño, pero sí con cierta pena, decir, pero si este chico... Su familia lo echaba de casa siendo a los 9 años ya para que se buscara la vida, ¿no? Es como se hizo famoso que fue robando coches y era tan bajito en el momento en que empezó que tenía que usar o ladrillos o cojines para llegar a los pedales y al volante, ¿no? Yo pienso que era una persona que si hubiera tenido otras oportunidades, porque me da la impresión de que era un hombre inteligente, no hubiera sido un delincuente, pero la vida le llevó
por un camino, y entonces tú también te das cuenta que en realidad te tocó la lotería cuando naciste, ¿no? Porque, claro, yo nací en la calle Viladomat y he podido ir a la universidad, he comido siempre caliente y he dormido en una buena cama, y él no. Y piensa, si hubiera nacido en su casa, ni hubiera ido a la universidad y seguramente hubiera sido un heroinómano, o la vida no me hubiera ido como me ha ido, y no estaría aquí contándote mi vida, porque no hubiera llegado, no a los 65, seguramente no hubiera llegado a los 40. ¿Y por qué todos los medios de comunicación le pusieron el foco a él? Bueno, porque se hizo un personaje mediático, y yo creo que los medios también exageraron mucho, le convirtieron en una especie de bandolero, una especie de Robin Hood hispano, ¿no? Cosa que no era, y era simplemente un chico pues que toda su vida estuvo en la cárcel. De hecho, sus últimos delitos fueron muy absurdos, porque perdón, una de las últimas cosas que protagonizó fue una fuga de la prisión de Lleida, si no recuerdo mal, que lo detuvieron en la calle Urgel en Barcelona, y yo cuando me enteré miré, bueno, pero este hombre le faltaba muy poco para salir de prisión, y yo estoy convencido, no lo sé porque realmente él no me lo dijo nunca, ni nadie me lo ha dicho, que él forzó un delito para volver a la cárcel, porque ya llegaba un momento, como otros presos que hay, esto está descrito, que solo saben vivir con las normas de la cárcel es su mundo, ¿no? Y él cuando ya salió estaba muy enfermo y muy mal y de salud, pero si tú revisas el currículum, no es que sea uno de esos delincuentes de rompe y rasga o tremendos, ¿no? Simplemente pues se hizo famoso porque estando a los 13 años en una cárcel que no le tocaba se conoció y se dio su historia a conocer, y a partir de ese momento pues Juan Moreno Cuenca murió para dar paso al Vaquilla, y así fue, y el Vaquilla devoró todo lo que había de ser humano en él, ¿no? También lo vimos en casos como por ejemplo el Torete. Sí, todos son el mismo. Bueno, hubo algunos de ellos que sí que fueron unos delincuentes de AUPA, ¿no? Pero había en el kinky, que yo lo que digo en el libro, que en realidad el kinky, porque el kinky era una cosa que englobaba, era una palabra que englobaba a muchos tipos de delincuentes, no había nada ni racial, ni cultural, ni de idioma, ni nada, eran el delincuente del suburbio, que suburbios que hoy en día ya no existen, aunque comienzan otra vez a aparecer núcleos de chabolas en nuestra Barcelona, ¿no? Pero el kinky era una expresión de la desesperación social, y de hecho entre la heroína, porque la heroína se los llevó por delante a la mayoría, los tiroteos de algunos con las fuerzas de seguridad, y luego que los planes sociales acabaron con las barracas, pues el kinky desapareció después de dejar tras de sí toda una historia muy larga que dio lugar incluso a una forma de cultura, porque hubo un cine kinky, una música kinky, hubo una jerga kinky que ha traspasado el ámbito de la delincuencia para quedarse, ¿no? Y en un argot, y yo siempre digo y lo comparo como una especie de western crepuscular, ¿no? de nuestra sociedad, ¿no? Una gente que se ha ido difuminando con el tiempo hasta desaparecer entre las brumas de los años, ¿no? Y ahí se quedaron, es nuestro delincuente patrio, por decirlo de alguna manera. No sé quién decía que cada época de la historia de España, para definirse, necesita un torero y un delincuente. Y el kinky fueron nuestros delincuentes de los 80 sobre todo. También estuvieron en los 70, incluso antes, ¿no? El Lute es anterior, pero los 80 los protagonizaron ellos. Y han desaparecido pues porque el mundo ha cambiado y la mayoría murieron. En el libro hablas mucho de los años 80. Sí. Actualmente tenemos unos índices de criminalidad en Barcelona bastante elevados. Sí. ¿Qué diferencia hay entre esa Barcelona de los años 80 a la Barcelona actual, la que estás viviendo ahora? Bueno, en primer lugar, yo creo que los años 80 fueron mucho más violentos que ahora. Muchísimo más. Los atracos a bancos eran a tiros. La droga, la heroína provocaba una violencia en la delincuencia que hoy no conocemos, y luego que esa violencia podía traspasar a cualquier persona. Tú podías estar en un banco cuando se producía un atraco, se asaltaban farmacias para conseguir sucedáneos de la heroína,
Hoy en día esto que yo sepa, si pasa, es un índice muy bajo, quiero decir, y se pasa. Pero entonces estaba a diario. Era la orden del día. Estaba a la orden del día. Sí. Nosotros cubríamos 2 o 3 atracos a la semana. Hoy es una barbaridad. Hoy en día no se atracan bancos, gracias a Dios. Pero era mucho más violento y te podía afectar. Hoy me da la impresión que los homicidios que se producen, que son muchos, o los delitos que se producen Claro, la gran parte de homicidios son o violencia doméstica o sobre todo entre bandas. Uh-huh. Y eso no acaba afectando mucho al devenir al devenir diario de la gente, ¿no? Porque los que están en las bandas son los que son, pero las personas que viven en este barrio no estarán afectadas porque 2 pandilleros se maten unos al otro, ¿no? Y esa yo creo que es la diferencia fundamental. Los violentos, además piensa que en los 80 lo hemos hablado, pero claro, teníamos un buen potaje porque estaba el terrorismo, que era horrible, teníamos una delincuencia muy violenta, teníamos la penetración de la mafia extranjera, de los grupos mafiosos extranjeros, que hoy en día sí existe, yo creo que existe, es muy callada, pero entonces los veías, se detenían en Barcelona, se detuvieron a muchos. Y esto hoy en día pues ha cambiado, no está tan en la superficie, pero la diferencia fundamental para mí es la violencia. Los 80 fueron muy violentos. Los crímenes de los pasos perdidos. ¿Por qué este título? Porque Los pasos perdidos es el gran salón del Palacio de Justicia, que distribuye hacia las distintas salas de juicios. Y al final es por donde todo el mundo transita, ¿no? Y el periodista pues allí encuentra pues al abogado, al fiscal, al juez, a la víctima, al acusado, a los delincuentes y a las buenas gentes, ¿no? Y allí es donde hablas con ellos, donde te dan ese ingrediente que no está en los papeles oficiales, ¿no? Que es el ingrediente humano, los porqués, la personalidad, la ves cara a cara de la gente, y es donde en realidad uno adquiere todo aquello que es el pozo que finalmente se convierte en una narración, ¿no? Y por eso le he puesto Los crímenes de los pasos perdidos. Había un juego un poco literario y que digo que los pasos perdidos tienen un desván invisible, ¿no? Donde se van acumulando todas esas conversaciones y todas esas historias que pasan en el Palacio de Justicia, y que de vez en cuando alguien pues recupera algunas, como yo, y las devuelve a la vida. Uh-huh. Además empiezas el libro explicando el porqué del nombre, y después comienza con uno de los primeros casos que a mí más me impactó, el Mula. Sí. ¿Ese caso sentiste pena por él? Pues sí, sentí pena por todo lo que pasó. El Mula me impactó mucho porque no es mío, evidentemente, es del año 54, pero mi padre, como te cuento, ya fue periodista, y recuerdo que cuando él ya era muy mayor, tenía 86 años o así, le dije, oye, voy a limpiar tu estudio porque estaba lleno de papeles, y encontré una foto que publico en el libro, que es cuando sacan al Mula de un calabozo con la cabeza vendada, un ojo morado, custodiado por 2 policías armados, en fin. Y claro, la foto es un retrato de una época, no hace falta ni hablar, ¿no? O sea, tú pones esa foto y el año debajo, y es como si alguien te estuviera contando cómo era España en 1954, por la forma de vestir, por todo, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo comencé a averiguar quién era el Mula. Encontré los artículos de mi padre, encontré otros artículos de prensa, encontré la causa que estaba en el gobierno militar, la consulté y reconstruí su vida, que realmente era muy patética, ¿no? Porque es una persona que nace en Francia, creo, si no me equivoco, no, nace en España, pero se lo llevan a Francia muy niño, sí, vuelve de niño, se instala en el Hospitalet, bueno, y comienza nunca trabaja porque siempre se dedica al hurto. Era un tío de una familia muy miserable. Estamos hablando que todavía la posguerra marcaba mucho, ¿no? Cuando se produce el caso del Mula, solamente hacía 2 años que ya no había cartilla de racionamiento. Eso no quiere decir que hubiera abundancia, la gente era muy pobre o muy rica,
La clase media se fue formando con los años. Entonces él pasa el robo de necesidad, casi de robarle los conejos a un vecino, y a entrar en un bar y robar el tabaco y unas botellas de licor para pasar un rato, a cuando sale de la delitos que le llevan al penal de Ocaña, que era uno de los más duros de la época, y dices, ya comienzas a ver que la cosa pues está como para la compasión, ¿no? Y él sale y total que se va a vivir con la mujer de su hermano, también una cosa bastante inexplicable, a casa de los padres, donde hay otra familia realquilada, hay 11 personas viviendo en un piso que no debía ser precisamente una mansión. Y en la Nochebuena del 53 él sale con su pareja, que tiene un hijo de su hermano, y se van a un descampado de las Corts para, pues ya podemos suponer para qué. Entonces los pilla un guardia. El guardia le dice, bueno, no lleváis documentación, vamos a donde vivís a ver quiénes sois y tal. La mujer dice, uy, en mi situación me quitarán a mi hijo, no sé qué. Total que al final el mula coge un ladrillo y mata al policía y le roba la pistola. Y pocos días después, la noche de Reyes, están paseando por una feria de juguetes y la mujer le dice, oye, el niño este año no tendrá regalo de Reyes. Y los envía a casa, coge la pistola al policía y asalta a un taxista y lo mata para comprarle un triciclo al niño. Y realmente es todo tan patético que parece absoluto neorrealismo italiano, ¿no? Este cine o las películas españolas que se hacían en aquella época, que hubo muy buen cine, de cine negro, mucho producido en Barcelona, por cierto. Y es el retrato de la miseria de una época y de una persona que es incapaz de salir adelante y que pues, piensas, joder, pues qué pena de vida, ¿no? Y realmente peor la de las víctimas, ¿no? Peor la de los 2 muertos, pero acabas pensando, bueno. Y de ahí, en 44 días después del segundo delito, lo detienen. Como había asesinado a un policía, la causa en aquel momento va a jurisdicción militar y lo condenan y lo ejecutan en 44 días. Realmente es una historia abrumadora, ¿no? Yo me pareció una de las cosas más y en su momento tuvo cierta repercusión la detención, pero no es uno de esos casos que haya pasado en los anales de la crónica negra española y yo pensé que valía la pena narrarlo. Uh-huh. La pena capital siempre ha sido un punto de mira para muchos, muy cuestionado. Tu libro a mí me hizo reflexionar sobre ella. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, yo tengo un punto de vista muy claro y muy tajante, ¿no? Yo soy hijo de una persona que fue condenada a muerte y se salvó en el último momento, entonces Exacto. Yo no puedo estar a favor de la pena capital nunca. Creo que es un desastre, ¿no? La pena de muerte, que además hay casos de gente que ha sido condenada a muerte y luego se ha visto que era inocente, es irreversible, pero yo no puedo estar nunca a favor de la pena de muerte, siempre estar en contra. La modelo también es muy mencionada en tu libro en varias ocasiones y realmente esa prisión podía ayudar a mejorar las conductas de los prisioneros o no servía para mucho. No, en aquel momento no, aunque existía la ficción de la reinserción y había pues gente que estaba muy interesada y luego trabajó mucho por ello. Tienes que pensar que en aquella época no, porque la sobresaturación era brutal, no había manera de programas educativos ni nada, era simplemente un almacén de desolación, ¿no? Y ya olía de una manera que era inconfundible, ¿no? Y yo creo que olía a desesperación, era una mezcla que se te metía dentro. Cuando te contaba lo del motín, yo cuando después de todo llegué a casa de mis padres, yo vivía con mis padres todavía, lo primero que hice fue quitarme toda la ropa y ducharme durante mucho rato, y durante días tenía la sensación de que seguía oliendo a prisión. Era una cosa, supongo que psicológica, porque era imposible que siguiera oliendo. Pero es abrumadora, era abrumadora. Yo recuerdo la primera vez que entré en el año 80, que fue con un fiscal que, si no recuerdo mal, era Martín Pallín, que fue la primera vez que mostraron lo que era una prisión a los periodistas. Y recuerdo en una de las galerías tenían 3 pisos. En el tercer piso, una galería, los presos habían sacado los somiers al pasillo y quemaban los somiers con hierros candentes para matar a los chinches. Bueno, esto lo cuentas ahora y parece que yo tengo una
tenga una imaginación desbordante. Era así. Yo no creo que hoy en día las prisiones sean así. No voy porque ya, cuando mis amigos y compañeros decían, oye, hay una visita a la modelo, digo, no, yo ya he tenido bastante, y vosotros, claro, yo ya la conozco por dentro. Suficiente. Ya he visto. Y no he ido a las nuevas porque no tengo ninguna ganas de ver prisiones. Pero no creo que sean así. Evidentemente no son así. En aquella época sí. Y hay que lo mencionó en el libro, había un atracador de los 80 que se llamaba Dieguito el Malo, también una vida absolutamente desgraciada, que dijo en una entrevista que le hicieron, dice, en la iglesia te enseñan a rezar, en el colegio a leer y en la cárcel a robar. Que es lo único que uno aprendía allí en aquella cárcel. Era muy difícil salir buena persona, porque realmente era terrible. Había bandas que dominaban la cárcel, el tráfico de drogas, era una situación muy al límite. Después, precisamente de esto que comentabas, continuabas la frase porque se me quedó muy marcada: yonkis de los hurtos. Eran personas que eran yonkis de robar. Eso decía él. Dice, a veces no lo necesitaba, pero volví a atracar un banco porque era un yonki. Sí. Bueno, no sé, supongo que... A ver, cuando te habitúas a vivir al margen de la ley es muy difícil trabajar 7 horas al día en algo, ¿eh? Yo recuerdo que una vez entrevisté a un etarra que lo había dejado y fue una entrevista muy interesante. Venían dos con Marcos Vizcaya, el que fue diputado del PNV, de los Polimilis, que fue una escisión de ETA, que luego se acabaron reinsertando. Y me acuerdo que estuvimos hablando mucho rato, y al final me pregunté, oye, claro, el tío me lo decía, oye, yo he sido un liberado y es muy difícil luego ir a una oficina. Y claro, yo tenía... Mi vida era un desastre, pero lo tenía todo solucionado y no trabajaba. Uh-huh. Luego meterte en una oficina, le digo, pero ¿qué es lo que más te costó cuando volviste a una vida normal, ¿no? Y me acuerdo perfectamente, me dijo, el ruido de la ciudad. Dice, claro, yo no lo veía, no vivía nunca con ruido. O estaba escondido o estaba en el monte. Entonces yo nunca conocí el ruido, y lo que más me ha costado es el ruido. Pues supongo que estos atracadores no les pidieras que dice, bueno, a partir de ahora vas a conducir un autobús durante 8 horas al día. Pues no, yo atraco un banco y se acabó, y vivo 3 días. Exacto. También mencionas... Luego estaba la droga, que era un componente muy fuerte, porque todos en aquella época todos acabaron también drogadictos. La heroína, la erupción de la heroína fue tremenda. Precisamente creo que cuando sucede el motín del Baquilla es la de sustancia que os pedían. Sí, ellos pedían heroína algo les dieron, porque además lo vimos, que cómo se inyectaban. ¿Y eso fue fácil de ver? En aquel contexto ya daba igual. Yo lo único que pensaba es que en el momento que comenzaron a inyectarse, lo único que pensaba, y luego se lo comenté a Rafa, le digo, mira, lo único que pensaba es que no le dé una sobredosis a ninguno, porque como uno se quede aquí, entonces sí que no salimos. Era lo único que me obsesionaba. Parece que les dieron, nunca se ha sabido, porque las autoridades pidieron heroína por ahí, eso me consta. Es lo que al final les dieron ya no puedo asegurarlo. Uh-huh. Pero por suerte no hubo ninguna sobredosis. Hablas también de una persona que, si mal no recuerdo ahora, cuyo nombre no mencionas, un doctor que un poco se aprovechaba de ese título, de haber escuchado, sí, y que decía tener solución para todo y aprovecharse de la gente quitando muelas. Sí. Bueno, no era doctor, Por eso era un farsante. Era una persona que había escuchado cosas y se hacía pasar por bueno, había escuchado cosas en otra dimensión, porque sí, cuando le preguntaron en un congreso cuál era, claro, todo esto él lo explica, no lo explica en el juicio, lo explica en un congreso de parapsicología del Vallés, que como ámbito científico ya es bastante dudoso, digamos, uh-huh, ¿no? Entonces él explica que él era comerciante y que un día yendo en el coche pues nos vio una luz muy grande y de repente se vio rodeado de extraterrestres y que acabó cayendo a la tierra sin la ropa y no sé qué, y que fue abducido varias veces, donde aprendió una técnica que curaba todas las enfermedades mediante la extracción de muelas, y así lo hizo durante tiempo hasta que le denunciaron, porque claro, no había curado a nadie, pero sí que había cobrado bastante.
Este caso, en comparación a otros, es como el más distintivo de todo el libro, por así decirlo, porque es una forma muy diferente de cómo narras esta situación en comparación a las demás. No sé, me sorprendió, de hecho me lo destaqué porque marcaba como una diferencia en tu forma de narrarlo. Luego también menciona... Esto lo tienes que decir tú como lectora, yo no te lo sé decir. Sí, en este caso te lo comento como ¿Quieres lectora. decir que quizás soy más agresivo con el personaje que con otros? No, sino que realmente si me paraba a analizar todo lo que estabas explicando a lo largo del libro, todos los sucesos, este era como el más diferente, por así decirlo. Es posible. Sí. Es posible. Sí. También mencionas en el libro a Daniel Rojo, sí. a día de hoy muy conocido por muchos. Muy simpático. Y claro, la cosa está en que no podemos olvidar que fue una persona que estuvo en prisión y demás. ¿Es ético tenerlo a día de hoy como una persona ejemplar? No, pero yo tampoco creo que él se presente nunca como una persona ejemplar. Yo hablo mucho con él, aparte que es muy simpático. Sí que lo es. Y que lo difícil es que deje de explicarte cosas, porque es muy expansivo. Y es un hombre, pues, bueno, el que yo he tenido trato, ahora hace mucho que no le veo, pero he tenido muy buen trato. Hombre, yo creo en la reinserción. Él ha rehecho su vida y tiene una vida muy correcta y lo que no tiene ningún empacho es en explicar lo que ha sido y lo explica con mucha naturalidad y además explicándote las cosas pues bien, porque él se expresa bien, ¿no? Y creo que tiene, vamos, no tengo ningún pero ni a lo que pueda hacer ahora, que tiene un trabajo honrado, ni a que pues que si le preguntan él conteste. A mí pues me parece pues estupendo. No le veo, y tampoco creo que él se presente como un ejemplo de persona ejemplar. Él simplemente cuenta lo que vivió, lo que ha sido su vida. ¿El libro para ti está más enfocado en un ámbito periodístico o literario? Bueno, he intentado hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque si yo creo que hay una sección donde puedes expresarte literariamente es en sucesos y tribunales, porque en realidad cada información es un mini cuento, ¿no? Un mini relato o un mini guión, y entonces eso te da lugar pues a emplear pues las herramientas de la escritura creativa, y cosa que no puedes hacer pues en la Junta General de un banco, ¿no? Eso es inviable. Exacto. Y aquí sí, por eso también me atraía, ¿no? Y yo lo que he procurado es explicar una serie de relatos literarios donde la particularidad es que todo lo que se cuenta es real. Un poco pues en la senda tampoco invento nada nuevo, es decir, un poco en la senda lo que fue Tom Wolfe o Truman Capote, ¿no? ¿Por qué ahora? Bueno, el libro ha sido de larga gestación y parto corto, porque fueron todo lo que yo estuve guardando y almacenando durante años, de los casos que a mí más me llamaron la atención, que no necesariamente eran los más mediáticos, y guardaba mis notas, guardaba documentación, guardaba pues comentarios de personas que los vivieron, y al final se quedaron en una lista de unos 20, de los cuales pues opté por los que estaban ya más completos para no estar mucho más tiempo. Tenía ganas ya de escribir y publicar. Y se han quedado en esos 16 relatos. Algunos realmente es que los llevaba muy, muy dentro y sabía casi todo. O sea, el robo al hispanoamericano, pues claro, lo podría haber hecho casi de memoria, pero pues bueno, y siempre tuve ganas de contarlo porque fue realmente de una película, ¿no? Y algunos se han quedado fuera y algunos pues están dentro, pero yo llegó un momento que primero yo creo que tenía la necesidad de explicar esos años 80. No es por nostalgia, yo no creo mucho en la nostalgia, pero sí que fueron mi juventud, mi época más atrayente como periodista, lo estaba aprendiendo todo. Pero también fue una década muy importante porque la verdadera transición se hizo en los años 80. O sea, empezamos en el 75, pero la transición fue la década de los 80, donde hubo esa violencia en la sociedad, en el terrorismo, los grandes cambios sociales, el destape, pero a todos los niveles. El cambio fue brutal, ¿no? Y yo tenía mucho interés en recuperar algo de los años 80. Y era como una necesidad de que tenía que contar, una necesidad y yo creo que una obligación también, ¿no? Tenía como las dos partes de que yo tenía que hacerlo y pues es lo que he hecho ahora.
Y precisamente, bueno, quería saber si tienes en mente otro libro. Siempre tengo otro libro en mente, ¿no? Pero todavía está muy... Hay una novela que está casi acabada, que no tiene nada que ver con esto. Hay otro libro que también está acabado, pero saldrá un día. Eso no tiene nada que ver porque yo tengo otra faceta que no son los sucesos, que es la historia, ¿no? Yo fui jurado del Premio de Historia Ciudad de Barcelona y tuve el encargo de escribir la historia de una biblioteca de la ciudad, y está hecha y saldrá, supongo, no va a tardar mucho, ¿no? Y tengo más cosas en la cabeza. En la cabeza siempre hay que tener algo. Si no la mantienes ocupada, te haces viejo. Y ahora que estás jubilado desde hace 3 años, ¿cómo se lleva el tener la cabeza no tan ocupada en por ejemplo, escribir un artículo? Pues mira, esto es curioso, pero cuando nos reunimos con los que ya no estamos en el diario, siempre decimos, ¿cómo puede ser que tengamos menos tiempo ahora? Porque estás todo el día haciendo cosas. Cuando tienes tu tiempo y te lo gestionas y tienes ganas de hacer cosas y tienes pues como una guía de lo que vas a hacer y de las cosas que te interesan, el día pasa volando. Y a mí se me comen los días. Digo, pero ya es viernes. Ya. Pues caray, pues sí que ha pasado la semana y todavía no he hecho eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, que viene la Semana Santa y voy a estar unos días en la ciudad tranquilo, pues ya me he hecho una guía de las exposiciones que se me han quedado por ver, porque no he tenido tiempo de ir. Entre una cosa y la otra, pues no es que me sobre el tiempo, es que me falta. Es una cosa que no creía que fuera así. Hablabas en el libro de los yonkis de los hurtos, sí, de robar. ¿Tú eres yonki de algo? De la curiosidad. Es que me puede. Yo leo una cosa y ya me dan ganas de averiguarla. Es una de las cosas que me dejó mi padre en herencia. Me dejó una biblioteca y la curiosidad. Y la tengo. Es que claro, a veces leo historias en los libros o a veces no son meros apuntes a pie de página, ¿no? Pero piensas, aquí hay una historia. Y me puede la curiosidad, tengo que ir a averiguarla. Y de eso sí que soy un yonki tremendo. O sea, de ver, de leer, de estar vivo, de conocer gente. Una vez un arquitecto me pidió que le presentara sus memorias, Antonio de Moragas, y era un libro muy interesante. Y me acuerdo que cuando estábamos hablando de la presentación y tal, nos conocíamos, pero tampoco mucho. Me dijo una cosa que me impactó mucho. Dice, a partir de ahora, dice, tú eres un amigo nuevo de toda la vida. Y tengo mucha obsesión por tener amigos nuevos de toda la vida. Y creo que por eso me mantengo pues ágil y que tengo mucha ilusión por hacer cosas, porque es lo que tengo y la sigo teniendo. Y esa curiosidad te llevó... Yo creo que la curiosidad es la raíz de un periodista. Creo que es la base, sí, ¿no? Pero claro, esa curiosidad a veces te hace que teclees un poquito más de la cuenta. Y ahí es cuando puedes decir cosas que a lo mejor te pueden poner en el punto de mira. Y es donde yo me cuestiono. ¿Has tenido miedo alguna vez? Miedo físico no. No. Pero no, insisto en que yo no me considero una persona valiente. Quizás inconsciente. Pero no, porque siempre... A ver, cuando te enviaban a algún sitio un poco más complicado, como El Salvador o Colombia, claro, si hubiera, o la modelo, si hubiera pensado, o sea, si hubiera salido del diario de mi casa pensando me va a pasar algo, ya no hubiera ido. Claro. Pero que no lo piensas, tú piensas que vas a volver. ¿Y tu familia te decía algo? No. Sabían que eras como... No, pero ya mi padre ya había hecho eso, ¿no? Claro. Había pasado una guerra civil y todo, quiero decir, para él todo lo que hacía era, comparado con lo que le pasó a él, pues una broma, ¿no? Uh-huh. Pero no, nunca nadie, ¿no? Incluso mi tío me escribió alabándome alguna vez, ¿no? Y bueno, pues fue... Nunca he tenido no he tenido miedo porque nunca he tenido la impresión de que me pudiera pasar algo. Es que ni lo pensaba. Uh-huh. Porque si me hubiera detenido, eso es como si vas a saltar, ¿no? Y piensas, me voy a caer al precipicio. Te caes, uh-huh, ¿no? Eso es evidente. Pero si piensas que vas a saltar, saltarás. Uh-huh. Y esto es en el periodismo es igual. Si tú piensas que vas a hacer una información y te va a ir mal, va a ir mal.
Pues Santiago, quería darte las gracias por esta entrevista. Ha sido la primera vez que me he olvidado que tenía un micrófono delante. Bueno, o sea que muchas gracias. No, gracias a vosotros. Es verdad.